Bien. Buenas noches. Nuevamente en nuestro encuentro de los días jueves, las noches de los jueves, en las lecturas nocturnas, en los cuentos de estas noches de la emisora del Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas y el grupo de C2Speak. Estamos aquí con un trasfondo musical de el concierto de Aranjuez por guitarrista español Joaquín Rodrigo, porque hoy vamos a visitar imaginariamente las tierras españolas, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto nos llegan. Hay un asistente fijo que soy yo y pues vamos a ver, están mis compañeras, ya están aquí los de Sweet to Speak. Bueno, entonces un minutico mientras vamos ambientándonos para esta lectura. Una de las grandes tragedias que tiene la historia indudablemente son las guerras. España tuvo que enfrentar en los años 30 del siglo pasado, buenas noches Gisela Andrea, en los años 30 del siglo pasado lo que se conoce como la Guerra Civil Española, uno de los conflictos, buenas noches Luz Ángela, que asolaron el territorio europeo en la primera mitad del siglo XX. Tres grandes conflictos se dieron en tierras europeas y se extendieron a otras partes del mundo, que fueron la Primera y Segunda Guerras Mundiales, y entre los dos periodos se dio la Guerra Civil Española. Entre las facciones de las falanges fascistas de ultraderecha, de derecha ultraderecha de España, y las liberales y socialistas y grupos afines que tuvo la República Española. Entonces, frente a esta gran tragedia del Grupo de España, paralelo a eso va surgiendo también la filosofía. La filosofía en Francia, como hoy seguimos en esta tónica del existencialismo, pues tú tal vez a su mejor representante, a Jean-Paul Sartre. Sartre es existencialista por antonomasia, por definición. Si hay alguien en filosofía que de inmediato uno identifique con el existencialismo, es a Jean-Paul Sartre. Y Sartre va a ambientar un texto, uno de sus cuentos, en la Guerra Civil Española, ¿sí? En esa época, esa tragedia que llevó posteriormente pues a la intervención de fuerzas de varios países, de uno y otro lado, y hoy en día aún España y Europa, pero principalmente España, aún vive las secuelas de esa Guerra Civil Española. Pero como esta no es una clase de historia, ¿sí? Aunque la ambientamos en la historia, pues vamos a entrar aquí, veamos a ver a quién tenemos. Están mis colegas de C2Speak, las profesoras Luz Ángela, Murcia, ¿sí? Y Zulay. Sé que también hay otros compañeros que usualmente asisten aquí en la noche. Diana Lorena, ¿cómo estás? Y a lo que vinimos, que fue a la lectura. Hoy voy con un cuento de Jean-Paul Sartre que se llama El Muro. Ya hace 8 días habíamos estado con Albert Camus, ¿sí? Hoy vamos con Jean-Paul Sartre. Y dice lo siguiente: nos arrojaron en una gran sala blanca y mis ojos parpadearon porque la luz les hacía mal. Luego vi una mesa y 4 tipos detrás de ella, algunos civiles que miraban papeles. Habían amontonado a los otros prisioneros en el fondo y nos fue necesario atravesar toda la habitación para reunirnos con ellos. Había muchos a quienes yo conocía y otros que debían ser extranjeros. Los 2 que estaban delante de mí eran rubios con cabezas redondas. Se parecían franceses, pensé. El más bajo se subía todo el tiempo el pantalón. Estaba nervioso. Esto duró cerca de 3 horas. Yo estaba embrutecido y tenía la cabeza vacía, pero la pieza estaba bien caldeada, lo que me parecía muy agradable. Hacía 24 horas que no dejábamos de tiritar. Los guardianes llevaban a los prisioneros uno después de otro delante de la mesa. Los 4 tipos les preguntaban entonces su nombre y su profesión. La mayoría de las veces no iban más lejos, o bien
a veces les hacían una pregunta suelta. ¿Tomaste parte en el sabotaje de las municiones? O bien, ¿dónde estabas y qué hacías el 9 por la mañana? No escuchaban la respuesta, o por lo menos parecían no escucharla. Se callaban un momento, mirando fijamente hacia adelante, y luego se ponían a escribir. Preguntaron a Tom si era verdad que servía en la Brigada Internacional. Tom no podía decirlo lo contrario debido a los papeles que le habían encontrado en su ropa. A Juan no le preguntaron nada, pero en cuanto dijo su nombre, escribieron largo tiempo. Es mi hermano José, el que es anarquista, dijo Juan. Ustedes saben que no está aquí. Yo no soy de ningún partido, no he hecho nunca política. No contestaron nada. Juan dijo todavía, no he hecho nada, no quiero pagar por los otros. Sus labios temblaban. Un guardián le hizo callar y se lo llevó. Era mi turno. ¿Usted se llama Pablo Ibieta? Dije que sí. El tipo miró sus papeles y me dijo, ¿dónde está Ramón Gris? No lo sé. ¿Usted lo ocultó en su casa desde el 6 hasta el 19? No. Escribieron un momento y los guardianes me hicieron salir. En el corredor Tom y Juan esperaban entre dos guardianes. Nos pusimos en marcha. Tom preguntó a uno de los guardianes. ¿Y ahora qué?, dijo el guardián. ¿Esto es un interrogatorio o un juicio? Era el juicio, dijo el guardián. Bueno, ¿qué van a hacer con nosotros? El guardián respondió secamente. Se les comunicará la sentencia en la celda. En realidad lo que nos servía de celda era uno de los sótanos del hospital. Se sentía terriblemente el frío debido a las corrientes de aire. Toda la noche habíamos tiritado y durante el día no lo habíamos pasado mejor. Los 5 días precedentes había estado en un calabozo del arzobispado, una especie de subterráneo que debía datar de la Edad Media. Como había muchos prisioneros y poco lugar, se les metía en cualquier parte. No eché de menos mi calabozo. Allí no había sufrido frío, pero estaba solo, lo que a la larga es irritante. En el sótano tenía compañía. Juan casi no hablaba. Tenía miedo y luego era demasiado joven para tener algo que decir. Pero Tom era buen conversador y sabía muy bien el español. En el subterráneo había un banco y 4 jergones. Cuando nos devolvieron, nos reunimos y esperamos en silencio. Tom dijo al cabo de un momento, estamos reventados. Yo también lo pienso, le dije, pero creo que no harán nada al pequeño. No tienen nada que reprocharle, dijo Tom. Es el hermano de un militante, eso es todo. Yo miraba a Juan, no tenía aire de entender. Tom continuó, ¿sabes lo que hacen en Zaragoza? Acuestan a los tipos en el camino y les pasan encima los camiones. Nos lo dijo un marroquí desertor. Dicen que es para economizar municiones. Eso no economiza gasolina, me dije. Estaba irritado contra Tom, no debió decir eso. Hay algunos oficiales que se pasean por el camino, prosiguió, y que vigilan eso con las manos en los bolsillos, fumando cigarrillos. ¿Crees que terminan con los tipos? Te engañas. Los dejan gritar, a veces durante 1 hora. El marroquí decía que la primera vez casi vomitó. No creo que hagan eso, a menos que verdaderamente les falten municiones. La luz entraba por 4 respiraderos y por una apertura redonda que habían practicado en el techo, a la izquierda, y quedaba sobre el cielo. Era por este agujero redondo, generalmente cerrado con una trampa, por donde se descargaba el carbón en el sótano. Justamente debajo del agujero había un gran montón de cisco, destinado a caldear el hospital, pero desde el comienzo de la guerra se evacuaron los enfermos y el carbón quedó allí, inutilizado. Le llovía encima en ocasiones porque se habían olvidado de cerrar la trampa. Tom se puso a tiritar. Maldito sea, tirito. Vuelvo a empezar. Se levantó y se puso a hacer gimnasia. A cada movimiento la camisa se le abría sobre el pecho blanco y velludo. Se tendió de espaldas, levantó las piernas e hizo tijeras en el aire. Yo veía temblar sus gruesas nalgas. Tom era ancho, pero tenía demasiada grasa. Pensé que balas de fusil o puntas de bayoneta iban a hundirse bien pronto en esa masa de carne tierna como en un pedazo de manteca. Esto no me causaba la misma impresión que si hubiera sido flaco. No tenía exactamente frío, pero no sentía la espalda ni los brazos. De cuando en cuando tenía la impresión de que me faltaba algo y comenzaba a buscar mi chaqueta alrededor.
Luego me acordaba bruscamente que no me habían dado la chaqueta. Era muy molesto. Habían tomado nuestros trajes para darlos a sus soldados y no nos habían dejado más que nuestras camisas y esos pantalones de tela que los enfermos hospitalizados llevan en la mitad del verano. Al cabo de un momento Tom se levantó y se sentó cerca de mí resoplando. ¿Entraste en calor? No, maldito sea, pero estoy sofocado. A eso de las 8 de la noche entró un comandante con 2 falangistas. Tenía una hoja de papel en la mano. Preguntó al guardián. ¿Cómo se llaman estos 3? Steinbock, Ibieta y Mirval, dijo el guardián. El comandante se puso los anteojos y miró en la lista. Steinbock, aquí está. Usted está condenado a muerte. Será fusilado mañana a la mañana. Miró de nuevo. Los otros 2 también, dijo. No es posible, dijo Juan. Yo no. El comandante le miró con aire asombrado. ¿Cómo se llama usted? Juan Mirval. Pues bueno, su nombre está aquí, dijo el comandante. Usted está condenado. Yo no he hecho nada, dijo Juan. El comandante se encogió de hombros y se volvió hacia Tom y hacia mí. ¿Ustedes son vascos? Ninguno es vasco. Tomó un aire irritado. Me dijeron que había 3 vascos. No voy a perder el tiempo corriendo tras ellos. Entonces, naturalmente, ¿ustedes no quieren sacerdote? No, respondimos. Nada. Dijo, enseguida vendrá un médico belga. Tiene autorización para pasar la noche con ustedes. Hizo el saludo militar y salió. ¿Qué te dije?, exclamó Tom. Estamos listos. Sí, es estúpido por el chico. Decía esto por ser justo, pero no me gustaba el chico. Tenía un rostro demasiado fino y el miedo y el sufrimiento lo habían desfigurado. Había torcido todos sus rasgos. 3 días antes era un chicuelo de tipo delicado. Eso puede agradar. Pero ahora tenía el aire de una vieja alcahueta y pensé que nunca más volvería a ser joven, aun cuando lo pusieran en libertad. No hubiera estado mal tener un poco de piedad para ofrecerle, pero la piedad me disgusta, más bien me daba horror. No había dicho nada más, pero se había vuelto gris. Su rostro y sus manos eran grises. Se volvió a sentar y miró el suelo con ojos muy abiertos. Tom era una buena alma. Quiso tomarlo del brazo, pero el pequeño se soltó violentamente, haciendo una mueca. Déjalo, dije en voz baja. ¿Bien ves que va a ponerse a chillar? Tom obedeció a disgusto. Hubiera querido consolar al chico. Eso le hubiera ocupado y no habría estado tentado de pensar en sí mismo. Pero eso me irritaba. Yo no había pensado nunca en la muerte, porque no se me había presentado la ocasión. Pero ahora la ocasión estaba aquí y no había más remedio que pensar en ella. Tom se puso a hablar. ¿Has reventado a algunos tipos?, me preguntó. No, contesté. Comenzó a explicarme que él había reventado 6 desde el comienzo del mes de agosto. No se daba cuenta de la situación y vi claramente que no quería darse cuenta. Yo mismo no lo lograba completamente todavía. Me preguntaba si se sufriría mucho. Pensaba en las balas. Imaginaba su ardiente granizo a través de mi cuerpo. Todo esto estaba fuera de la verdadera cuestión. Estaba tranquilo. Teníamos toda la noche para comprender. Al cabo de un momento, Tom dejó de hablar y le miré de reojo. Vi que él también se había vuelto gris y que tenía un aire miserable. Me dije, empezamos. Era casi de noche. Una luz suave se filtraba a través de los respiraderos y el montón de carbón formaba una gran mancha bajo el cielo. Por el agujero del techo veía ya una estrella. La noche sería pura helada. Se abrió la puerta y entraron 2 guardianes. Iban seguidos por un hombre rubio que llevaba un uniforme castaño claro. Nos saludó. Soy médico, dijo. Tengo autorización para asistirlos en estas penosas circunstancias. Tenía una voz agradable y distinguida. Le dije, ¿qué viene a hacer aquí? Me pongo a su disposición. Haré todo lo posible para que estas horas le sean menos pesadas. ¿Por qué ha venido con nosotros? Hay otros tipos. El hospital está lleno. Me han mandado aquí, respondió con aire vago. Ah, ¿le agradaría fumar?, agregó precipitadamente. Tengo cigarrillos y hasta cigarros. Nos ofreció cigarrillos ingleses y algunos puros, pero rehusamos. Yo le miraba en los ojos y pareció molesto. Le dije, usted no viene aquí por compasión. Por lo demás lo conozco. Le vi con algunos fascistas en el patio del cuartel, el día en que me arrestaron. Iba a continuar, pero de pronto me ocurrió algo que me sorprendió. La presencia de ese médico cesó bruscamente de interesarme. Generalmente cuando me encaro con un hombre no lo dejo más.
y sin embargo me abandonó el deseo de hablar. Me encogí de hombros y desvié los ojos. Algo más tarde levanté la cabeza. Me observaba con aire de curiosidad. Los guardianes se habían sentado sobre un jergón. Pedro, alto y delgado, volvía los pulgares. El otro agitaba de vez en cuando la cabeza para evitar dormirse. «¿Quiere luz?», dijo de pronto Pedro al médico. El otro hizo que sí con la cabeza. Pensé que no tenía más inteligencia que un leño, pero que sin duda no era ruin. Al mirar sus grandes ojos azules y fríos, me pareció que pecaba sobre todo por falta de imaginación. Pedro salió y volvió con una lámpara de petróleo que colocó sobre un rincón del banco. Iluminaba mal, pero era mejor que nada. La víspera nos habían dejado oscuras. Miré duramente un buen rato al redondel de luz que la lámpara hacía en el techo. Estaba fascinado. Luego bruscamente me desperté. Se borró el redondel de luz y me sentí aplastado bajo un puño enorme. No era el pensamiento de la muerte ni el temor, era lo anónimo. Los pómulos me ardían y me dolía el cráneo. Me sacudí y miré a mis dos compañeros. Tom tenía hundida la cabeza entre las manos. Yo veía solamente su nuca gruesa y blanca. El pequeño Juan era, por cierto, el que estaba peor. Tenía la boca abierta y su nariz temblaba. El médico se aproximó a él y le puso la mano sobre el hombro como para reconfortarlo, pero sus ojos permanecían fríos. Luego vi la mano del belga descender solapadamente a lo largo del brazo de Juan hasta la muñeca. Juan se dejaba hacer con indiferencia. El belga le tomó la muñeca con 3 dedos, con aire distraído. Al mismo tiempo, retrocedió algo y se las arregló para darme la espalda. Pero yo me incliné hacia atrás y le vi sacar su reloj y contemplarlo un momento sin dejar la muñeca del chico. Al cabo de un momento, dejó caer la mano inerte y fue a apoyarse en el muro. Luego, como si se acordara de pronto de algo muy importante que era necesario anotar de inmediato, tomó una libreta de su bolsillo y escribió en ella algunas líneas. «El puerco», pensé con cólera, «que no venga a tomarme el pulso, le hundiré el puño en su sucia boca». No vino, pero sentí que me miraba. Me dijo con voz impersonal: «¿No le parece que aquí se tirita?». Parecía tener frío. Estaba violeta. «No tengo frío», le contesté. No dejaba de mirarme, con mirada dura. Comprendí bruscamente y me llevé las manos a la cara. Estaba empapado en sudor. En ese sótano, en pleno invierno, en plena corriente de aire, sudaba. Me pasé las manos por los cabellos que estaban cubiertos de transpiración. Me apercibí al mismo tiempo de que mi camisa estaba húmeda y pegada a mi piel. Yo chorreaba sudor desde hacía por lo menos una hora y no había sentido nada. Pero eso no había escapado al cochino del belga. Había visto rodar las gotas por mis mejillas y había pensado: es la manifestación de un estado de terror casi patológico, y se había sentido normal y orgulloso de serlo porque tenía frío. Quise levantarme para ir a romperle la cara, pero apenas había esbozado un gesto cuando mi vergüenza y mi cólera desaparecieron. Volví a caer sobre el banco con indiferencia. Me contenté con frotarme el cuello con mi pañuelo, porque ahora sentía el sudor que me goteaba de los cabellos sobre la nuca y era desagradable. Por lo demás, bien pronto renuncié a frotarme. Era inútil. Mi pañuelo estaba ya como para retorcerlo y yo seguía sudando. Sudaba también en las nalgas y mi pantalón húmedo se adhería al banco. De pronto habló el pequeño Juan. «¿Usted es médico?». «Sí», dijo el belga. «Es que se sufre mucho tiempo». «Oh, ¿cuándo?». «Nada de eso», dijo el belga con voz paternal. «Termina rápidamente». Tenía aire de tranquilizar a un enfermo de consultorio, pero yo me había dicho que algunas veces se necesitan 2 descargas. «Algunas veces», dijo el belga, agachando la cabeza, «puede ocurrir que la primera descarga no interese ninguno de los órganos vitales». «¿Entonces es necesario que vuelvan a cargar los fusiles y que apunten de nuevo?», reflexionó y agregó con voz enronquecida: «Eso lleva tiempo». Tenía un miedo espantoso de sufrir. No pensaba sino en eso, propio de su edad. Yo no pensaba mucho en eso, y no era el miedo de sufrir lo que me hacía transpirar. Me levanté y caminé hasta el montón de carbón. Tom se sobresaltó y me lanzó una mirada rencorosa. Se irritaba porque mis zapatos crujían. Me pregunté si tendría el rostro tan terroroso como él.
Vi que también sudaba. El cielo estaba soberbio. Ninguna luz se deslizaba en ese sombrío rincón y no tenía más que levantar la cabeza para ver la Osa Mayor, pero ya no era como antes. La víspera, en mi calabozo del arzobispado, podía ver un gran pedazo de cielo y cada hora del día me traía un recuerdo distinto. A la mañana, cuando el cielo era de un azul duro y ligero, pensaba en algunas playas del borde del Atlántico. A mediodía, veía el sol y me acordaba de un bar de Sevilla, donde bebía manzanilla comiendo anchoas y aceitunas. A mediodía, quedaba en la sombra y pensaba en la sombra profunda que se extiende en la mitad de las arenas, mientras la otra mitad centellea el sol. Era verdaderamente penoso ver reflejarse así toda la tierra en el cielo. Pero al presente podía mirar para arriba tanto como quisiera y el cielo no me evocaba nada. Preferí esto. Volví a sentarme cerca de Tom. Pasó largo rato. Tom se puso a hablar en voz baja. Necesitaba siempre hablar, sin ello no reconocía sus pensamientos. Pienso que se dirigía a mí, pero no me miraba. Sin duda, tenía miedo de verme como estaba, gris y sudoroso. Éramos semejantes y peores que espejos el uno para el otro. Miraba al belga, el viviente. ¿Comprendes tú? En cuanto a mí, no comprendo. Me puse también a hablar en voz baja. Miraba al médico belga. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay? Nos va a ocurrir algo que yo no puedo comprender. Había alrededor de Tom un olor terrible. Me pareció que era más sensible que antes a los olores. Dije irónicamente. Comprenderás dentro de un momento. Esto no está claro, dijo con aire obstinado. Quiero tener valor, pero es necesario al menos que sepa. Escucha, nos van a llevar al patio. Bueno, los tipos van a alinearse delante de nosotros. ¿Cuántos serán? No sé, 5 u 8. No más. Vamos, serán 8. Les gritarán, ¡apunten! Y veré los 8 fusiles asestados contra mí. Pienso que querré meterme en el muro. Empujaré el muro con la espalda, con todas mis fuerzas, y el muro resistirá como en las pesadillas. Todo esto me lo puedo imaginar. Si supieras cómo puedo imaginármelo, vaya, le dije, yo también me lo imagino. Eso debe producir un dolor de perros. ¿Sabes que tiran a los ojos y a la boca para desfigurar?, agregó malignamente. Ya siento las heridas. Desde hace una hora siento dolores en la cabeza y en el cuello. No verdaderos dolores, es peor. Son los dolores que sentiré mañana a la mañana. Pero después, yo comprendía muy bien lo que quería decir, pero no quería demostrarlo. En cuanto a los dolores, yo también los llevaba en mi cuerpo como una multitud de pequeñas cuchilladas. No podía hacer nada, pero estando como él, no le daba importancia. Después, dije, te tragarás la lengua. Se puso a hablar consigo mismo. No sacaba los ojos del belga. Este no parecía escuchar. Yo sabía lo que había venido a hacer. Lo que pensábamos no le interesaba. Había venido a mirar nuestros cuerpos, cuerpos que agonizaban en plena salud. Es como en las pesadillas, decía Tom. Se puede pensar en cualquier cosa. Se tiene todo el tiempo la impresión de que es así, de que se va a comprender y luego se desliza, se escapa y vuelve a caer. Me digo, después no hay nada más, pero no comprendo lo que quiero decir. Hay momentos en que casi llego y luego vuelvo a caer. Recomiendo a pensar en los dolores, en las balas, en las detonaciones. Soy materialista, te lo juro. No estoy loco, pero hay algo que no marcha. Veo mi cadáver. Eso no es difícil, pero no soy yo quien lo ve con mis ojos. Es necesario que llegue a pensar, que no veré nada más, que no escucharé nada más y que el mundo continuará para los otros. No estamos hechos para pensar en eso, Pablo. Puedes creerme, me ha ocurrido ya velar toda una noche esperando algo. Pero esto no se parece a nada. Esto nos cogerá por la espalda. Pablo y yo habremos podido prepararnos para ello. Valor, dije. ¿Quieres que llame un confesor? No, respondió. Ya había notado que tenía tendencia a ser el profeta y a llamarme Pablo hablando con una voz blanca. Eso no me gustaba mucho, pero parece que todos los irlandeses son así. Tuve la vaga impresión de que olía a orina. En el fondo no tenía mucha simpatía por Tom, y no debía por qué. Por el hecho de que íbamos a morir juntos, debía sentirla en adelante. Había algunos tipos con los que la cosa hubiera sido diferente. Con Ramón Gris, por ejemplo. Pero entre Tom y Juan me sentía solo.
Por lo demás, prefería esto, con Ramón tal vez me hubiera enternecido. Pero me sentía terriblemente duro en ese momento y quería conservarme duro. Continuó masticando las palabras con una especie de distracción. Hablaba seguramente para impedirse pensar. Olía de lleno a orina como los viejos prostéticos. Naturalmente, era de su parecer, todo lo que decía yo hubiera podido decirlo. No es natural morir. Y luego, desde que iba a morir, nada me parecía natural. Ni ese montón de carbón, ni el banco, ni la sucia boca de Pedro. Solo que me disgustaba pensar las mismas cosas que Tom. Y sabía bien que a lo largo de toda la noche, dentro de 5 minutos, continuaríamos pensando las mismas cosas al mismo tiempo, sudando y estremeciéndonos al mismo tiempo. Le miraba de reojo y por primera vez me pareció desconocido. Llevaba la muerte en el rostro. Estaba herido en mi orgullo. Durante 24 horas había vivido al lado de Tom. Le había escuchado, le había hablado y sabía que no teníamos nada de común. Y ahora nos parecíamos como dos hermanos gemelos, simplemente porque íbamos a reventar juntos. Tom me tomó la mano sin mirarme. Pablo, me preguntó. Me pregunto si es verdad que uno queda aniquilado. Desprendí mi mano y le dije, mira entre tus pies, cochino. Había un charco entre tus pies y algunas gotas caían de su pantalón. ¿Qué es eso?, dijo con turbación. Te orinas en el pantaloncillo. No es verdad, dijo furioso, no me orino, no siento nada. El belga se aproximó y preguntó con falsa solicitud, ¿se siente usted mal? Tom no respondió. El belga miró el charco sin decir nada. No sé qué será, dijo Tom con tono huraño, pero no tengo miedo. Les juro que no tengo miedo. El belga no contestó. Tom se levantó y fue a orinar en un rincón. Volvió abotonándose la bragueta. Se sentó y no se oyó ni una palabra. El belga tomaba algunas notas. Los tres le miramos porque estaba vivo. Tenía los gestos de un vivo, las preocupaciones de un vivo. Tiritaba en ese sótano como debían tiritar los vivientes. Tenía un cuerpo bien nutrido que le obedecía. Nosotros casi no sentíamos nuestros cuerpos. En todo caso, no de la misma manera. Yo tenía ganas de tantear mi pantalón entre las piernas, pero no me atrevía. Miraba al belga, arqueado sobre sus piernas, dueño de sus músculos y que podía pensar en el mañana. Nosotros estábamos allí, 3 sombras privadas de sangre. Lo mirábamos y chupábamos su vida como vampiros. Terminó por aproximarse al pequeño Juan. ¿Quiso tantearle la nuca por algún motivo profesional o bien obedeció a un impulso caritativo? Si obró por caridad, fue la sola y única vez que lo hizo en toda la noche. Acarició el cráneo y el cuello del pequeño Juan. El chico se dejaba hacer sin sacarle los ojos de encima. Luego, de pronto, le tomó la mano y la miró de modo extraño. Mantenía la mano del belga entre las dos suyas y no tenía nada de agradable esas 2 pinzas grises que estrechaban aquella mano gruesa y rojiza. Yo sospechaba lo que iba a ocurrir y Tom debía sospecharlo también. Pero el belga no sospechaba nada y sonreía paternalmente. Al cabo de un rato, el chico llevó la gruesa pata gorda a su boca y quiso morderla. El belga se desasió vivamente y retrocedió hasta el muro titubeando. Nos miró con horror durante un segundo. De pronto debió comprender que no éramos hombres como él. Me eché a reír y uno de los guardianes se sobresaltó. El otro se había dormido. Sus ojos, muy abiertos, estaban blancos. Me sentía a la vez cansado y sobreexcitado. No quería pensar más en lo que ocurriría al alba, en la muerte. Aquello no venía bien con nada. Solo encontraba algunas palabras y el vacío. Pero en cuanto trataba de pensar en otra cosa, veía asestados contra mí caños de fusiles. Quizá 20 veces seguidas viví mi ejecución. Hasta una vez creí que era real. Debía adormecerme durante unos minutos. Me llevaban hasta el muro y yo me debatía, les pedía perdón. Me desperté con sobresalto y miré al belga. Temí haber gritado durante mi sueño, pero se alisaba el bigote, nada había notado. Si hubiera querido, creo que hubiera podido dormir un momento. Hacía 48 horas que velaba, estaba agotado, pero no deseaba perder 2 horas de vida. Vendrían a despertarme al alba. Le seguiría atontado de sueño y reventaría sin hacer ni uf. No quería eso, yo no quería morir como una bestia, quería comprender. Temía además sufrir pesadillas. Me levanté, me puse a pasear de arriba abajo y para cambiar de idea, me puse a pensar en mi vida pasada. Acudieron a mí mezclados una multitud de recuerdos. Había entre ellos buenos y malos.
o al menos así los llamaba yo antes. Había rostros e historias. Volví a ver la cara de un pequeño novillero que se había dejado cornear en Valencia, la de uno de mis tíos, la de Ramón Gris. Recordaba algunas historias, cómo había estado desocupado durante 3 meses en 1926, cómo casi había reventado de hambre. Me acordé de una noche que pasé en un banco de Granada. No había comido hacía 3 días. Estaba rabioso, no quería reventar. Eso me hizo sonreír. Con qué violencia corría tras de la felicidad, tras de las mujeres, tras de la libertad. ¿Para qué? Quise libertar a España. Admiraba a Pi y Margall. Me adherí al movimiento anarquista. Hablé en reuniones públicas. Tomaba todo en serio como si fuera inmortal. Tuve en ese momento la impresión de que tenía toda mi vida ante mí y pensé, es una maldita mentira. Nada valía puesto, que terminaba. Me pregunté cómo había podido pasear, divertirme con las muchachas. No hubiera movido ni el dedo meñique si hubiera podido imaginar que moriría así. Mi vida estaba ante mí terminada, cerrada como un saco, y sin embargo, todo lo que había en ella estaba inconcluso. Intenté durante un momento juzgarla. Hubiera querido decirme, es una bella vida, pero no se podía emitir juicio sobre ella. Era un esbozo. Había gastado mi tiempo en trazar algunos rasgos para la eternidad. No había comprendido nada. Casi no lo lamentaba. Había un montón de cosas que hubiera podido añorar. El gusto de la manzanilla, o bien los baños que tomaba en verano con una pequeña caleta cerca de Cádiz. Pero la muerte privaba todo de su encanto. El belga tuvo de pronto una gran idea. Amigos míos, dijo, ¿puedo encargarme, si la administración militar consiente en ello, de llevar una palabra, un recuerdo a las personas que ustedes quieran? Tom gruñó. No tengo a nadie. Yo no respondí nada. Tom esperó un momento, luego me preguntó con curiosidad. ¿No tienes nada que decir a Concha? No. Detestaba esa tierna complicidad. Era culpa mía. La noche precedente había hablado de Concha. Hubiera debido contenerme. Estaba con ella desde hacía un año. La víspera me hubiera todavía cortado un brazo a hachazos para volver a verla 5 minutos. Por eso ahora hablé de ella. Era más fuerte que yo. Ahora no deseaba volver a verla. No tenía nada más que decirle. Ni siquiera hubiera podido abrazarla. Mi cuerpo me horrorizaba porque se había vuelto gris y sudaba, y no estaba seguro de no tener también horror del suyo. Cuando sepa mi muerte, Concha llorará. Durante algunos meses no sentirá ya gusto por la vida. Pero en cualquier forma, era yo quien iba a morir. Pensé en sus ojos bellos y tiernos. Cuando me miraba, algo pasaba de ella a mí. Pero pensé que eso había terminado. Si me mirara ahora, su mirada permanecería en sus ojos, no llegaría hasta mí. Estaba solo. Tom también estaba solo, pero no de la misma manera. Se había sentado a horcajadas y se había puesto a mirar el banco con una especie de sonrisa. Parecía asombrado. Avanzó la mano y tocó la madera con precaución, como si hubiera temido romper algo. Retiró enseguida vivamente la mano y se estremeció. Si hubiera sido Tom, no me hubiera divertido en tocar el banco. Era todavía comedia irlandesa, pero encontraba también que los objetos tenían un aire extraño. Eran más borrosos, menos densos que de costumbre. Bastaba que mirara el banco, la lámpara, el montón de carbón, para sentir que iba a morir. Naturalmente no podía pensar con claridad en mi muerte, pero la veía en todas partes, en las cosas, en la manera en que las cosas habían retrocedido y se mantenían a distancia. Discretamente, como gente que habla abajo a la cabecera de un moribundo. Era su muerte lo que Tom acababa de tocar sobre el banco. En el estado en que me hallaba, si hubieran venido a anunciarme que podía volver tranquilamente a mi casa, se me dejaba salva la vida, eso me hubiera dejado frío. No tenía más a nadie, en cierto sentido estaba tranquilo. Pero era una calma horrible a causa de mi cuerpo. Mi cuerpo yo veía con sus ojos, escuchaba con sus oídos, pero no era mío. Sudaba y temblaba solo y yo no lo reconocía. Estaba obligado a tocarlo y a mirarlo para saber lo que hacía, como si hubiera sido el cuerpo de otro. Por momentos todavía lo sentía. Sentía algunos deslizamientos, especies de vuelcos, como cuando un avión entra en picada, o bien sentía latir mi corazón. Pero esto no me tranquilizaba. Todo lo que venía de mi cuerpo tenía un aire suciamente sospechoso. La mayoría del tiempo se callaba, se mantenía quieto y no sentía nada más que una especie de pesadez, una presencia inmunda pegada a mí. Tenía la impresión de estar ligado a un gusano enorme. En un momento dado,
Tanteé mi pantalón y sentí que estaba húmedo. No sabía si estaba mojado con sudor o con orina, pero por precaución fui a orinar sobre el montón de carbón. El belga sacó su reloj y lo miró. Dijo: son las 3:30. Puerco, debió hacerlo expresamente. Tom saltó en el aire. Todavía no nos habíamos dado cuenta de que corría el tiempo. La noche nos rodeaba como una masa informe y sombría y ya no me acordaba cuándo había comenzado. El pequeño Juan se puso a gritar. Se retorcía las manos, suplicaba: no quiero morir, no quiero morir. Corrió por todo el sótano levantando los brazos en el aire. Después se abatió sobre uno de los jergones y sollozó. Tom le miraba con ojos pesados y ni aún tenía deseos de consolarlo. En realidad no valía la pena. El chico hacía más ruido que nosotros, pero estaba menos grave. Era como un enfermo que se defiende de su mal por medio de la fiebre. Cuando ni siquiera hay fiebre, es más grave. Lloraba. Vi perfectamente que tenía lástima de sí mismo. No pensaba en la muerte. Un solo segundo, tuve también deseos de llorar. De llorar de piedad sobre mí mismo. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Arrojé una mirada sobre el pequeño. Vi su delgada espalda sollozante y me sentí inhumano. No pude tener piedad ni de los otros ni de mí mismo. Me dije: quiero morir valientemente. Tom se levantó, se puso justo debajo de la abertura redonda y se puso a esperar el día. Pero por encima de todo, desde que el médico nos había dicho la hora, yo sentía el tiempo que huía, que corría gota a gota. Era todavía oscuro cuando escuché la voz de Tom. ¿Los oyes? Sí, algunos tipos marchaban por el patio. ¿Que vienen a jorobar? Sin embargo, no pueden tirar de noche. Aquí tirar es disparar, ¿no? Al cabo de un momento, no escuchamos nada más. Dije a Tom: ahí está el día. Pedro se levantó bostezando y fue a apagar la lámpara, dijo a su compañero. Un frío de perras. El sótano estaba totalmente gris. Escuchamos detonaciones lejanas. Ya empieza, dije a Tom. Deben hacer eso en el patio de atrás. Tom pidió al médico que le diera un cigarrillo, pero yo no quise. No quería cigarrillos ni alcohol. A partir de ese momento no cesaron los disparos. ¿Te das cuenta?, dijo Tom. Quería agregar algo, pero se calló. Miraba la puerta. La puerta se abrió y entró un subteniente con 4 soldados. Tom dejó caer su cigarrillo. «Steinbock». Tom no respondió. Fue Pedro quien lo designó. «Juan Mirval, es ese que está sobre el jergón. Levántelo», dijo el subteniente Juan. Juan no se movió. 2 soldados lo tomaron por las axilas y lo pararon, pero en cuanto lo dejaron volvió a caer. Los soldados dudaban. «No es el primero que se siente mal», dijo el subteniente. «No tienen más que llevarlo entre los 2. Ya se arreglarán allá». Se volvió hacia Tom. «Vamos, venga». Tom salió entre 2 soldados. Otros 2 le seguían. Llevaban al chico por las axilas y por las corvas. Cuando quise salir, el subteniente me detuvo. «¿Usted es Ivieta?» «Sí». «Espere aquí. Vendrán a buscarlo enseguida». Salieron. El belga y los 2 carceleros salieron también. Quedé solo. No comprendía lo que ocurría, pero hubiera preferido que terminaran enseguida. Escuchaba las salvas a intervalos casi irregulares. Me estremecía cada una de ellas. Tenía ganas de aullar y de arrancarme los cabellos, pero apretaba los dientes y hundía las manos en los bolsillos porque quería permanecer tranquilo. Al cabo de 1 hora, vinieron a buscarme y me condujeron al primer piso, a una pequeña pieza que olía a cigarrillo y cuyo calor me pareció sofocante. Había allí 2 oficiales que fumaban sentados en unos sillones, con algunos papeles sobre las rodillas. «¿Te llamas Ivieta?» «Sí». «¿Dónde está Ramón Gris?» «No lo sé». El que me interrogaba era bajo y grueso. Tenía ojos duros detrás de los anteojos. Me dijo: «Aproxímate». Me aproximé. Se levantó y me tomó por los brazos mirándome con un aire como para hundirme bajo tierra. Al mismo tiempo, me apretaba los bíceps con todas sus fuerzas. No lo hacía para hacerme mal. Era su gran recurso. Quería dominarme. Juzgaba necesario también enviarme su aliento podrido en plena cara. Quedamos un momento así. Me daban más bien deseos de reír. Era necesario mucho más para intimidar a un hombre que iba a morir. Eso no tenía importancia. Me rechazó violentamente y se sentó. Y dijo: «Es tu vida contra la suya. Se te perdona la vida si nos dices dónde está». Estos 2 tipos adornados con sus látigos y sus botas eran también hombres que iban a morir.
un poco más tarde que yo, pero no mucho más. Se ocupaban de buscar nombres en sus papeluchos, corrían detrás de otros hombres para aprisionarlos o suprimirlos. Tenían opiniones sobre el porvenir de España y sobre otros temas. Sus pequeñas actividades me parecieron chocantes y burlescas. No conseguía ponerme en su lugar, me parecía que estaban locos. El gordo bajito me miraba siempre azotando sus botas con su látigo. Todos sus gestos estaban calculados para darle el aspecto de una bestia viva y feroz. Entonces, ¿comprendido? No sé dónde está Gris, contesté. Creía que estaba en Madrid. El otro oficial levantó con indolencia su mano pálida. Esta indolencia también era calculada. Veía todos sus pequeños manejos y estaba asombrado de que se encontraran hombres que se divirtieran con eso. Tienes un cuarto de hora para reflexionar, dijo lentamente. Llévenlo a la ropería. Lo traen dentro de un cuarto de hora. Si persiste en negar, se le ejecutará de inmediato. Sabían lo que hacían. Había pasado la noche esperando. Después me hicieron esperar todavía una hora en el sótano, mientras fusilaban a Tom y a Juan, y ahora me encerraban en la ropería. Habían debido preparar el golpe desde la víspera. Se dirían que a la larga se gastan los nervios y esperaban llevarme a eso. Se enganchaban. En la ropería me senté sobre un escabel porque me sentía muy débil y me puse a reflexionar. Pero no en su proposición. Naturalmente sabía dónde estaba Gris. Se ocultaba en casa de unos primos a 4 kilómetros de la ciudad. También sabía que no revelaría su escondrijo, salvo si me torturaban, pero no parecían ni soñar en ello. Todo esto estaba perfectamente en regla, definitivo, y de ningún modo me interesaba. Solo hubiera querido comprender las razones de mi conducta. Prefería reventar antes de entregar a Gris. ¿Por qué? No quería ya a Ramón Gris. Mi amistad por él había muerto un poco antes del alba, al mismo tiempo que mi amor por Concha, al mismo tiempo que mi deseo de vivir. Sin duda, le seguía estimando. Era fuerte, pero esa no era una razón para que aceptara morir en su lugar. Su vida no tenía más valor que la mía. Ninguna vida tenía valor. Se iba a colocar a un hombre contra un muro y a disparar sobre él hasta que reventara. Que fuera yo o Gris u otro era igual. Sabía bien que era más útil que yo a la causa de España, pero yo me cagaba en España y en la anarquía. Nada tenía ya importancia. Y sin embargo, yo estaba allí, podía salvar mi pellejo entregando a Gris y me negaba a hacerlo. Encontraba eso bastante cómico. Era obstinación. Pensaba, hay que ser testarudo. Y una extraña alegría me invadía. Vinieron a buscarme y me llevaron ante los dos oficiales. Una rata huyó bajo nuestros pies y eso me divirtió. Me volví hacia uno de los falangistas y le dije, ¿yo la rata? No, me respondió. Estaba sombrío. Se tomaba en serio. Tenía ganas de reír, pero me contenía temiendo no poder detenerme si comenzaba. El falangista llevaba bigote. Todavía le dije, tendrían que cortarte los bigotes, perro. Encontré extraño que dejara durante su vida que el pelo le invadiera la cara. Me dio un puntapié sin gran convicción y me callé. Bueno, dijo el oficial gordo, ¿reflexionaste? Los miraba con curiosidad como a insectos de una especie muy extraña. Les dije, sé dónde está. Está escondido en el cementerio. En una cripta o en la cabaña del sepulturero. Era para hacerles una jugarreta. Quería verlos levantarse, apretarse los cinturones y dar órdenes con aire agitado. Pegaron un salto. ¡Vamos allá! Moles, vaya a pedir 15 hombres al subteniente. En cuanto a ti, me dijo el gordo bajito, si has dicho la verdad, no tengo más que una palabra. Pero lo pagarás muy caro si te has burlado de nosotros. Partieron con mucho ruido y esperé apaciblemente bajo la guardia de los falangistas. Sonreía de tiempo en tiempo pensando en la cara que iban a poner. Me sentía embrutecido y malicioso. Los imaginaba levantando las piedras de las tumbas, abriendo una a una las puertas de las criptas. Me representaba la situación como si hubiera sido otro, ese prisionero obstinado en hacer el héroe, esos graves falangistas con sus bigotes y sus hombres uniformados que corrían entre las tumbas. Era de un efecto cómico irresistible. Al cabo de una media hora, el gordo bajito volvió solo. Pensé que venía a dar la orden de ejecutarme. Los otros debían haberse quedado en el cementerio. El oficial me miró. No parecía molesto en absoluto. Llévenlo al patio grande con los otros, dijo. Cuando terminen las operaciones militares, un tribunal ordinario decidirá de su suerte. Creí no haber comprendido.
Le pregunté. Entonces, ¿no me van a fusilar? Por ahora no. Después no me concierne. Yo seguía sin comprender. ¿Pero por qué? Se encogió de hombros y los soldados me llevaron. En el patio grande había un centenar de prisioneros, mujeres, niños y algunos viejos. Me puse a dar vueltas alrededor del césped central. Estaba atontado. Al mediodía nos dieron de comer en el refectorio. 2 o 3 tipos me interpelaron. Debía conocerlos, pero no les contesté. No sabía ni dónde estaba. Al anochecer, echaron al patio una docena de nuevos prisioneros. Reconocí al panadero García. Me dijo, maldito suertudo, no creí volver a verte vivo. Me condenaron a muerte, dije, y luego cambiaron de idea. No sé por qué. Me arrestaron hace 2 horas, dijo García. ¿Por qué? García no se ocupaba de política. No sé. Arrestan a todos los que no piensan como ellos. Bajó la voz. Lo agarraron a Gris. Yo me eché a temblar. ¿Cuándo? Esta mañana. Había hecho una idiotez. Dejó a su primo el martes porque tuvieron algunas palabras. No faltaban tipos que lo querían ocultar, pero no quería deberle nada a nadie. Dijo, me hubiera escondido en casa de Ibieta, pero, puesto que lo han tomado, iré a esconderme en el cementerio. ¿En el cementerio? Sí, era idiota. Naturalmente ellos pasaron por allí esta mañana. Tenía que suceder. Lo encontraron en la cabaña del sepulturero. Les disparó y lo liquidaron. En el cementerio, todo se puso a dar vueltas y me encontré sentado en el suelo. Me reía tan fuertemente que los ojos se me llenaron de lágrimas. Bueno, se salvó el hombre cuando dijo una mentira que resultó ser una realidad. Hoy hablamos de la muerte, de esa muerte de la Guerra Civil Española, de los condenados. La muerte que tanto nos ronda de una u otra manera en el mundo entero y más en nuestro país, que parece que se acostumbró a la muerte. Entonces, para mí ha sido un gusto leer y que tengan ustedes la paciencia de escuchar a otro existencialista, que al igual que Camus, son muy descriptivos en todo esto. Pero Jean-Paul Sartre, como dije hace varios minutos atrás, es una de las figuras más importantes de la filosofía y en cierta forma la literatura. Le dieron un premio Nobel y se dio el lujo de rechazarlo. Sartre, figura importante en los años 60, sobre todo en las luchas estudiantiles en Francia en el 68. Y él nos acompañó esta noche. Y ustedes, les agradezco el detalle de estar aquí. Mañana es el turno de Abel, quien nos traerá posiblemente otro existencialista, no lo sé. Mañana a las 8 lo sabremos. Feliz noche a todos ustedes.